Buenas tardes, noche, mis hermanos. Los saludo y que la paz de Cristo se encuentre en sus vidas. En el nombre de Jesús. He sentido en el Espíritu hablar hoy sobre algo que necesitamos los guerreros de Dios, los ungidos de Dios. Háblese de evangelistas, maestros de enseñanza, pastores, predicadores, intercedores, todo aquel que ministra en la obra de Dios, todo aquel que está trabajando, ayudando a rescatar almas de las garras del enemigo. Este mensaje va dirigido para todo aquel que se para enfrente de una congregación o donde quiera que ande y siente la necesidad de servir para construir el reino de Dios aquí en la tierra. En ellos me incluyo yo. Vamos a hablar hoy de la guerra espiritual. Una palabra que suena como guerra. Cuando hablamos de guerra, hablamos de naciones que se pelean. No hablamos de naciones, nos imaginamos naciones que se pelean unos contra otros, donde sacan armas, cañones, bombas atómicas, aviones de guerra, fusiles, etcétera, etcétera, y hay un confrontamiento entre personas, destruyendo masivamente. De eso nos imaginamos, pero no estamos hablando hoy de ese tipo de guerra. Estamos hablando de una guerra espiritual. Una guerra que peleamos contra lo que no vemos, pero sí sentimos, sí percibimos. Donde el Señor Jesucristo dejó pasajes bíblicos en el sentir de los apóstoles, cuando el apóstol Pablo fue el que más enfatizó en la guerra espiritual, el que más habló de la contienda que se darían, los problemas que se vendrían encima, los confrontamientos donde se pelearía con demonios que no tienen ni manos, ni pies, ni ojos, pero se posesionan en la vida de personas hechas de carne y sangre. Tenemos nosotros un conflicto mental en nuestras vidas, pero no nos enfoquemos nosotros en la vida cotidiana de nosotros, enfoquémonos en medio de un pueblo de Dios, en una congregación, en algo que se mueva con autoridad, edificando y construyendo muros en el reino de Dios. Aquí en la tierra, donde vamos nosotros a pelear directamente contra Satanás y sus demonios, pero que no vamos solos, que va con nosotros el Espíritu Santo, porque si nosotros confrontamos al enemigo en nuestra carne, somos presa fácil para caer en garras del enemigo. Pero si nosotros confrontamos al enemigo con la unción del Espíritu Santo, con el revestimiento del Espíritu Santo, nosotros no peleamos, porque el que pelea por nosotros es el ángel de Jehová. Es el que nos dará palabra, el que nos dará visión, el que nos dará discernimiento y el que nos dará autoridad para que nosotros trabajemos en ello. Es algo muy necesario en nuestra vida. Como ungidos de Dios.
como llamados a pelear la batalla juntos con Cristo Jesús, para rescatar almas, para edificar vidas, para construir pueblos cristianos, donde quiera que estemos. Una ocasión, cuenta un predicador, que volaba él en una aerolínea con rumbo a Inglaterra. Llegó a Inglaterra y tomó un autobús. Cuando que él se sienta a la par de un joven, él sintió en el espíritu hablarle de Cristo a aquel joven, invitarlo a un arrepentimiento, no hablarle de las maravillas de Dios, sino que invitarlo a que se arrepintiese. Y aquel hombre, pues él tomó la decisión y lo confrontó y le habló de Cristo y le dijo: arrepiéntete porque Cristo te ama. Y aquel hombre le dijo: no me hables a mí de Cristo. Yo no tengo necesidad de Cristo. Si yo tuviera necesidad de Cristo, yo ya te lo hubiese dicho. Cuenta el predicador que siguieron avanzando y de repente el autobús, el motorista perdió el control y se salió de la línea y se fue a una hondonada. Y cuando él recobra el conocimiento después del accidente, ve al muchacho que iba sentado a la par y lo ve muerto. Ahí terminó la vida de aquel joven. Y Dios le dio una oportunidad de salvación y no la quiso. Le mostró al evangelista que aquella era la última oportunidad que tenía aquel joven. Bendita la gloria de Dios. Vamos a leer en la Escritura, gloria al Señor. Vamos a acuerparnos en la Biblia para profundizar hoy sobre nuestra obligación, sobre nuestra autoridad, sobre lo que nosotros poseemos. Nosotros tenemos que estar claros que somos instrumentos de Dios aquí en la tierra para edificar, para construir, para derribar, para plantar y arrancar con un poder en nuestra boca venida del Espíritu Santo de Dios, porque son armas de nuestra milicia, porque somos militantes de Cristo Jesús en el reino de Él aquí en la tierra. Tenemos que estar seguros que tenemos toda la armadura de Dios en nuestras vidas, porque la guerra que confrontamos no es fácil. De tal manera que nosotros empezamos a ver nuestra vida como algo valioso y precioso delante de Dios, pero a su vez insignificante para nosotros, porque sabemos que somos servidores de Cristo. Tenemos que saber la autoridad, el poder y la armadura que andamos como siervos de Dios. Y la palabra del Señor nos dice. Efesios 6:10 al 15. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenéis
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos como con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bendita la gloria del Señor. El apóstol Pablo profundiza como un guerrero para unos guerreros de Dios. El día de ayer, día miércoles, me encontraba en un lugar trabajándole a Jehová de los ejércitos. Llegué en el Espíritu y estaba en el Espíritu con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y sentía una oposición en aquel lugar. Una fuerza desconocida para mí, pero no desconocida para el Espíritu Santo de Dios. Y me mostraba Dios por medio del Espíritu Santo que en ese lugar se encontraba un satanista queriendo destruir una obra de Dios en ese lugar. Sentí un fuego que entraba en mí, una autoridad que movió mis pies de un púlpito a moverme en medio de aquella congregación. Y no pude ver porque iba viendo con mis ojos carnales. Pero ahí el Espíritu Santo me dijo, tus armas no son carnales, son de poder. Y agarré lo mío, lo del poder del Espíritu Santo, y reprendí. Y la fuerza del enemigo, la fuerza maligna, el satanista, cayó su boca y cesó su ataque. Y el Espíritu Santo llenó el lugar y profetizó Dios. Fue una maravilla lo que se dio en aquel lugar. Fue una maravilla, fue una gloria de Jehová en aquel lugar. Pero no vengo a hablarte de ese lugar. Vengo a hablarte de a ti que eres guerrero de Dios. Que cuando tienes un plan trazado por Dios en tu vida como evangelista, como maestro de enseñanza o como pastor o como intercedor, como ujier, y vas a trabajarle a Dios y te vas en la carne, mi hermano. Nos vamos nosotros en la carne a hacer una labor para Dios, sabiendo nosotros, ignorando, porque si supiéramos nosotros nos armaríamos de la coraza de justicia con el apresto del evangelio de la paz. Y nos ceñiríamos nosotros y nos negaríamos a nosotros y dejáramos que el Espíritu Santo fuese el que tomara el control en aquel lugar, cederle nuestro lugar carnal a lo espiritual, para que el Espíritu Santo sea el que se mueva junto con los guerreros, con el ángel Miguel y el ángel Gabriel y no sé cuántos ángeles más peleando una batalla, porque es una guerra que no la podemos ganar nosotros, porque no es contra carne y sangre el pleito.
Tú que vas a evangelizar, agarra las armas del Espíritu. Súbete y habla, porque ahí te muestras, desnúdate tú, despójate de lo carnal y deja que el Espíritu Santo llegue a ti y se posesione para que mires los demonios que se mueven en aquel lugar, para que aquellos demonios sean sujetados a la unción del Espíritu Santo de Dios. Él conoce nuestra intimidad, pero la respeta. Nos entra a la fuerza en nuestra intimidad. Él nos conoce lo más interior de nosotros. Sabe quién está emproblemado, sabe quién está endemoniado, pero nos respeta, nos entra si nosotros no hablamos, no soltamos la palabra de poder como trabajadores de Dios. No podemos nosotros trabajar en el Señor desarmados, en un mismo sentir. El día de ayer éramos 4 guerreros de Dios los que estábamos en aquel lugar, pero los 4 íbamos en un mismo sentir. Y lo que sentí, la presencia del enemigo, que sentí yo, la sintieron mis otros 3 compañeros y también la sintieron los guerreros de Dios que estaban en aquel lugar. Porque todos estábamos hablando en el mismo idioma, sabíamos que estábamos con un propósito y el propósito era edificar el reino de Dios aquí en la tierra, en un lugar donde se mueven huestes de maldad, demonios por montones. Cuando nosotros pongamos los pies sobre la tierra y le demos libertad al Espíritu Santo de Dios, vamos a ver el reino de Satanás cayendo, aplastado por nuestros pies, es demonios huyendo de la presencia de nosotros, no porque nosotros seamos grandes cosas, sino que somos instrumentos de Dios, y como instrumentos de Dios el Espíritu Santo va ahí, y la unción del Espíritu Santo no la soportan los demonios. La autoridad que tenemos es una autoridad grandísima, pero nosotros no la valoramos, nosotros no nos damos cuenta que andamos aquí a autoridad y movemos nuestras manos como con temblor, como dudando de la autoridad que nos ha dado Cristo Jesús. Una palabra certera: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos hasta el último lugar de la tierra. Ese día de ayer fue un día de gloria. Legiones de demonios huyendo de aquel lugar. Porque ahí estaba operando no 4 predicadores, sino que estaba operando el Espíritu Santo de Dios. Porque cedimos aquel lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él fuese el que construyese utilizando nuestra boca. Porque el diablo no tiene poder donde es descubierto. Se le terminó la autoridad si es descubierto. Bendita la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo habló de la armadura, que nos agarráramos nosotros del Rey de Reyes, que trabajásemos con la unción del Espíritu Santo, pero que para ir a un lugar de esos nosotros no solamente es que vamos a acordarnos en el momento que vamos a trabajarle a Dios, sino que tenemos que andar en el Espíritu día y noche. Donde quiera que andemos, a andar en el Espíritu, conectados con el Espíritu Santo de Dios. Ese era claro que el hombre espiritual, los demonios tiemblan
porque anda la unción del Espíritu Santo de Dios. Y los demonios se sujetan y obedecen la orden. Pero no la damos porque somos incrédulos. Porque no sabemos el poder y la autoridad que nos ha dado Dios, estando escrito en las Escrituras. El Señor Jesucristo no va a bajar de arriba a solucionar los problemas de la humanidad. Dice, les conviene que yo me vaya. Le rogaré al Padre para que envíe otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya recibido, bajado sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. 2 Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas no son milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendita la gloria de Dios. No vamos a pelear contra Beto, ni contra Juan, ni contra Pedro. No vamos a sacar una espada, ni un puñal, ni tomar un arma de fuego para atacar a una persona. Dice que no son carnales. Ahí destruye todo contienda que nosotros levantemos contra un hermano, o contra un amigo, o contra un vecino. Ahí descartamos la posibilidad que entremos en conflicto con alguien. Y agarramos aquello bonito que dice que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para castigar, pero cuando nosotros estemos sujetos a Dios, nos paramos en las congregaciones y el Espíritu Santo va a hacer maravillas cuando tú seas de verdad instrumento de Dios. La palabra instrumento suena bonito y casi todo lo decimos. Y empezamos a hablar, empezamos a soltar la palabra, pero queremos ser nosotros los que hablemos. Dejemos que Dios hable por nosotros. Digámosle, pero de corazón al Señor, aquí estoy, utilízame. Sea que vayas a predicar, sea que vayas a orar, sea que vayas a imponer manos, sea que vayas a dar algo, hazlo, pero que seas tú solamente quien mueve. Pero que Dios sea el que se glorifique en ese momento. Habrán cosas grandes en nuestra vida como siervos de Dios para edificar al que está caído, al que está debilitado, para conocer qué se mueve en una persona y que aquel demonio de aquella persona salga con solo la presencia tuya. En la Escritura vamos a ver qué grandes cosas hacían los apóstoles. Si nosotros hablamos de Pedro, dice que con solo la sombra de él los enfermos se sanaban. Pedro no era más que usted y que mí. Era carne y sangre, pero era un hombre espiritual lleno de poder. Y vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo también. Grandes guerreros de Dios.
Pero hemos venido nosotros a inventarnos en nuestra mente cosas imaginables carnalmente, pero no vemos las que Dios hace. Empezamos a querernos, a crear fama en ficticia en nosotros, de ciencia ficción. Que yo hice aquello, que yo hice esto, que yo hice acá, que hice allá. Pero el que hace las cosas es el Espíritu Santo. Y cuando no las hay, nosotros a veces nos las inventamos para creer que así nosotros fluimos. Pero lo que fluye es una mentira. Es un engaño del enemigo. Es un ataque de Satanás, un ataque directo que viene a fulminarnos nuestra vida cristiana y dañar a congregaciones grandes, y el enemigo aplasta en gran manera, porque se mueve en el espacio y se mete en la mente de la persona para destruir la obra de Dios. Está en las regiones celestes para dañar, para destruir, pero está vencido porque Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y los demonios sabían de Cristo. Y el Espíritu Santo que mandó el Padre por petición de Cristo viene a reposar en nosotros, como reposó en Pedro, como reposó en Juan, como hablaron los profetas en aquel entonces, como reposó en el apóstol Pablo. No son carnales, son de poder, pero son de firmeza, como hijos de Dios. Andad pues firmes, dijo, y cuando andad pues firmes, venimos nosotros y sacamos el pecho y nos paramos firmes carnalmente, pero no, habla firmeza en nosotros, determinación a servir a Dios, determinación a negarnos a nosotros mismos y destruir las obras del enemigo en nuestra carne. Porque es el mayor ataque, es el que más va a atacar Satanás. Pero ahí nosotros es donde tenemos que saber que nuestra milicia nos da las herramientas Dios para que nosotros trabajemos, pero no nos las va a dar para que nos acostemos en la camita, sino para que trabajemos en la obra de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Bendita la gloria de Dios. San Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Pedro, ¿quién soy yo?, le dice Jesús. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. A la verdad, dice, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Está la mano de Dios en todo lo que se mueve espiritualmente hablando en el reino de Dios. A la verdad, tú eres Pedro, y tú verás que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo vengo a edificar, yo soy la piedra angular, dijo Jesús. Sobre mí, dice, vendrán otros a edificar sobre mí. No dijo sobre Pedro, sino que sobre mí. Y las puertas del Hades no prevalecerán para esta iglesia que sea edificada sobre mí, que esté agarrada de mí. No habrá muerte espiritual. Morirá la carne, pero el espíritu y el alma vivirán. Tú me verás, le dijo Pedro, tú te llamas Pedro, y tú verás que sobre mí, después de mí, se levantará una gran iglesia
grandísima universalmente hablando. Me multiplicaré aquí en la tierra, habló Cristo Jesús en carne y sangre, pero llena del Espíritu Santo. Ya no hablaba como hombre, sino que estaba hablando como Dios en la tierra en medio de los hombres. Edificaré, dice, y si Él edificó, nadie puede destruir. Si nosotros cumplimos nuestra función como escogidos de Dios, como siervos del Dios Altísimo. Bonito es decir, yo soy profeta, bonito es decir, yo soy maestro de enseñanza, bonito es decir, yo soy evangelista, yo soy pastor, soy apóstol, soy administrador, soy el del coro de alabanza, yo soy salmista, es bonito decirlo. Pero es más bonito decirlo, el Espíritu Santo trabaja en mí, yo soy un siervo de Dios y soy ministrador de la gloria de Dios aquí en la tierra y soy instrumento para honra y gloria de Dios. Y dejar que fluya mi Señor Jehová en nosotros para edificar grandes muros y romper grandes cadenas y destruir argumentos del diablo que no tiene poder. Está desnudo delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y la unción que sale del servidor de Dios, que tiene que salir de ti como servidor de Dios, tiene que hacer que los demonios se sujeten y corran y se vayan. Y haya liberaciones grandes, pero para ello nosotros tenemos que tomar en serio nuestro camino como trabajadores de Dios. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. San Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria al Señor. El Señor Jesús le habló a sus apóstoles, a sus discípulos. Yo le doy potestad, le doy autoridad, le doy dominio para que puedas hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. No se moverá un demonio en medio de una congregación, saldrá de aquel lugar y habrán grandes edificaciones, familias recuperadas de garras del diablo. Porque tenemos, ello lo es para nosotros, la potestad es para nosotros. No dijo Cristo, yo me llevo la potestad para mi reino en el cielo. No, os daré potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, posesionada bajo nuestros pies, como servidores de Dios. Por eso hay una alabanza que dice, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, porque nosotros no podemos solamente con el poder de Dios, pero para tener el poder de Dios tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, invitarlo como nuestro amigo, invitarlo a que esté en nuestra intimidad como servidores de Dios, y habrán cosas grandes. Pero tenemos que dejar de agradar a los hombres ya. Tenemos que edificar un reino que no es de nosotros, que es de Jehová de los ejércitos. Creo que estamos confundidos, creo que estamos plantando algo para nosotros. Creo que está moviéndose aquello en medio de las grandes congregaciones donde pastores, evangelistas, maestros de enseñanza se han tomado como que aquello es de nosotros. No, eso es del reino de Dios.
Somos instrumentos, somos servidores de Dios en la tierra y tenemos una gran facultad que andamos el poder de Dios. Recibiréis poder. Yo tengo el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios. El enemigo te dice no lo tienes. Pero Cristo dijo que lo teníamos, que recibiríamos ese poder. Pero para ello, le repito, tenemos que andar con la presencia del Espíritu Santo 24/7 en toda nuestra vida. Que vamos a pecar, claro que pecábamos, pero tenemos un abogado. Que nos va a atacar el enemigo, sí nos va a tocar. Que nos vamos a defender, no. Nos va a defender el Espíritu Santo de Dios. El que habita bajo la sombra del Omnipotente. Luego habla, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mire lo que dice la Escritura. Bendita la gloria de Dios. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mi verdad, dijo Jehová. Gloria al Señor. Ahí habla Jehová. Le habla al profeta Isaías. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua a juicio, dice. Cuando hable, pero que hable mentira. Que se levante y diga, ahí está Juan Ramírez, ese pícaro, ese tal por cual, ese mentiroso, ese que es cristiano en la iglesia, pero en su casa o donde no lo ven es un impío. Pero si yo no hago las tales cosas, la lengua de aquel varón o mujer será condenada a juicio, porque ha levantado calumnia contra mí. Pero si habla diciendo verdad, yo quedo descubierto y los demonios se aprovechan para no mover ni una mosca. Para no poder hacer la obra de Dios, y el enemigo se goza porque nos desarma. No son carnales nuestras armas, porque si militamos en Dios, tenemos que saber que Dios es el que tiene que gobernar nuestras vidas. Pero para ello, Él no nos obliga, sino que nos dejó libre albedrío. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él solo la puede derribar y de entrar, pero Él quiere que tú le abras. Como siervo de Dios, la puerta. Puedes hacer cosas bonitas, puedes dar todo lo que tienes, puedes hablar fino, no puedes hacer cualquier cosa, pero no tienes que dejar la presencia del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi amigo, siervo amado de Dios. Si estás sin el Espíritu Santo, estás desarmado. El Espíritu Santo te tiene que salir por los poros. Tiene que brillar la luz de Cristo en tu vida. Si no tienes al Espíritu Santo, mi hermano, estás a la expensa del enemigo. Y no vas a poder edificar a otros. No podrás, porque tú solo no puedes, porque tú eres carne y sangre. Pero cuando andas el poder de Dios, pasas a ser instrumento del Dios viviente. Y tenemos todo lo que necesitamos para trabajar en la obra de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perversidad y súplica con todos los santos. Gloria al Señor. Orando, dice, en todo tiempo.
Pero hay una frasecita chiquita, unas letrecitas chiquitas ahí, que hacen una diferencia entre el que ora por orar, el que se arrodilla y se está su hora, sus 2 horas, sus 3 horas orando. Hay una diferencia mínima, dice, en el espíritu. Gloria al Señor, en el espíritu, con todos los santos, en el espíritu, con todos los santos, en unidad. Se sujetaron demonios el día de ayer y salieron demonios el día de ayer de hombres demonios, espíritus encarcelados fueron libertados el día de ayer, pero habían 4 de visita en esa cárcel y habían más en el espíritu en aquel lugar. Cuando se clamó en el espíritu y Dios hizo grandes cosas en ese lugar porque a él así le plació. Una oración grandototota de 1, de 2, 3 días. Es lo mismo que una chiquitilla en el espíritu, la chiquitita en el espíritu. Por ahí hay un proverbio que dice que el bocado no es el que atora, sino que la miradita. Así chiquitillo, pero si lo haces en el espíritu, es un arma poderosa en Dios contra las acechanzas del enemigo. Sin el espíritu, muérete orando. Dobla rodillas sin ser en el espíritu, porque a Dios solo lo tocas espiritualmente hablando. Te conmueves con tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios, llega a Dios porque es 3 en 1. Es el consolador, es el que nos da poder para poder hacer las cosas en el Espíritu y con todos los santos, en unidad, no unos jalando para un lado y otros para otro. Lastimosamente así estamos, no podemos nosotros hablar de otra cosa si así estamos. Nuestros espíritus están gimiendo porque estamos unos tirando para un lado y otros para otro. Uno yo tengo la razón, el otro yo la tengo, y estamos formando pueblos, congregaciones grandes, hablándole, encariñándolas hacia nosotros, no encariñándolas hacia Jehová de los ejércitos. Porque si les encariñáramos hacia Jehová de los ejércitos, no hubieran divisionismos en el pueblo de Dios. Pero ¿dónde estamos los gemidos? Las liberaciones. Hemos dejado que se contriste el Espíritu Santo y no lo tengamos como nuestro amigo. En el Espíritu es la oración delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. San Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tenía autoridad, y no como los escribas. Gloria al Señor. Allí hay una diferencia. Cristo Jesús vino como hombre a la tierra. Y después del bautismo en el agua, Él recibió el poder como Dios. Literalmente hablando. Ya no hablaba como un conocimiento de hombre, sino como un poder de Él, como Dios, como creador de nosotros. No hablaba de lo que Él vino a prepararse a la tierra, sino que hablaba lo que Él dejó de preparación en la tierra.
porque la palabra venía y viene de Jehová. Lo que está escrito viene de Jehová. Y los escribas hablaban de lo que vino de Jehová, pero acomodado a sus conveniencias. Doctores en la ley no se daban en aquel entonces y se sigue dando hombres con conocimiento bíblico grande, conocimiento de hombre de lo que está escrito en la escritura, pero no tienen la autoridad porque han dejado a un lado al Espíritu Santo de Dios y lo hacen como que no lo necesitan. Apartate un momentito porque yo ya lo sé todo. Pobrecitos de nosotros cuando pensamos así, porque el que viene a hacer la obra es Dios. Y ese Dios fue el que entró a Capernaum y enseñaba con autoridad, porque no enseñaba algo de él, sino que lo que estaba hecho del Padre para él, para que lo hablase en la tierra, para que nosotros estemos en este lugar. Si este varón, hijo de Dios, rey de reyes y señor de señores, hubiese sido carnal, nosotros, usted y yo, no estuviéramos en este momento aquí. Estuviéramos pisoteados por el diablo, gobernados por Satanás. Pero el ungido de Dios, el pueblo de Dios no tiene por qué gobernarlo Satanás. Y no lo diga con miedo, dígalo con libertad, porque no puede gobernar Satanás al Hijo de Dios, porque Dios ha puesto armas en la milicia de nosotros para destruir argumentos del enemigo, porque ese fue vencido, no tiene poder. Gloria al Señor, con autoridad, sabiendo todo lo que tenemos de parte de Dios cuando andamos con el Espíritu Santo de Dios. No se levantarán, arma forjada no prosperará contra usted y contra yo, ni contra su congregación, ni contra aquel chiquito que no tenga conocimiento pleno. Usted estará ahí para defenderlo por medio de la presencia de Dios, instruyéndole y enseñando y destruyendo los argumentos de Satanás, porque la lucha no es contra aquel chiquito en el Señor, ni contra aquel bolito, ni contra aquel adúltero, ni contra aquel fornicario, ni contra aquel asesino, es contra huestes, principados, potestades de las regiones celestes, que no saldrán con su voz, sino que con la unción del Espíritu Santo de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder que andamos como servidores de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no mora en vaso sucio. Recibiréis poder, dice, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero si dice que no mora en vaso sucio, y si nosotros andamos con suciedad en el corazón, si hacemos cosas malas, no desciende el Espíritu Santo, entonces no recibimos el poder y estamos desarmados. Yo lo invito, mi hermano, a que se agarre del Espíritu Santo de Dios y todo prosperará delante de usted. No piense como piensa el terrenal, que se rodea de bienes y ya tiene la felicidad. Rodéese de la gloria de Dios y va a ser feliz. Yo no tengo casa, no tengo tierras, no tengo riquezas, no tengo cuentas bancarias. No tengo nada, pero tengo a mi Cristo Jesús en mi corazón. Y la autoridad que Dios me dio. Y me siento orgulloso de trabajarle a Jehová de los ejércitos. Me gozo cuando miro que legiones de demonios huyen a la presencia del Espíritu Santo que porto en mí. Y digo, yo soy un siervo inútil, pero soy un siervo tuyo, mi Dios. Y como instrumento aquí estoy. Con necesidades carnales, pero no con necesidades espirituales. Bendita la gloria de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Hechos 8, 9 al 13. Pero habiendo un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónicos. Gloria al Señor. Lastimosamente, como ese hombre, se han levantado grandes líderes en grandes congregaciones con un montón de seguidores. Multitudes que oyen su voz y que le respetan como si fuera Dios. Y él se gloria en sus acciones. Y cuando viene Dios y quiere hablar por alguien, ellos lo aplastan. Pero el poder de Dios es tan bueno y tan grande que Él se mueve donde tiene que moverse y destruye argumentos de hombre. Aquel hombre que practicaba dicha potestades, miró que quedó desarmado delante de Dios. Felipe era un hombre como usted y como yo, y hizo que aquel hombre que conocía cosas del misterio del enemigo, que tenía engañada a un montón de gente, quedara desarmado. Oiga bien, cuando habla que la lucha no es contra carne y sangre, no dice que aquel hombre cayó muerto, sino que quedó desarmado, y él vino y creó, se bautizó. Y cuando miraban las señales que hacía Cristo Jesús por medio de Felipe, se quedaban atónitos y no creían en lo que estaba pasando. A veces nosotros andamos a ciegas, sabiendo el gran poder que tenemos en nuestra vida, el gran poder que tenemos como servidores de Dios. Felipe se llegó y bautizaba, dice el Señor, y hacía grandes cosas. Y aquel hombre que era contra Dios vino a ser para Dios, porque el demonio que andaba ahí fue expulsado con la unción que andaba Felipe. Y no solo el demonio de él, sino que los demonios que tenían engañado a los demás fueron desarmados y destruidos, y se convertía bastante gente a Cristo. 40 personas en una vigilia en la penitenciaría de Danlí se convirtieron a Cristo, porque Cristo así lo quiso. Por un hombre como usted y como yo, que predicó en ese lugar, y la unción que andaba, un grupo de evangelistas que andaban en el mismo espíritu, estaba en ellos, el Espíritu Santo de Dios. Se fueron aquellos demonios con la libertad que Cristo le da, con el poder que tiene que andar usted y yo. No es por si acaso sobra, no, si rebosa. El poder de Dios rebosa en el siervo de Dios, pero con el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos carne y sangre. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria de Dios. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha
ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pedro y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pedro. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor. Un espíritu del diablo de adivinación que andaba en una mujer, que no decía destruyan a Pedro, destruyan a Pablo, destruyan a los apóstoles, no decía estos son siervos del Dios Altísimo. Iba dándole alegorías, iba dándole fama a aquellos hombres donde iba pasando ellos, iba con ellos glorificando a aquellos hombres. Voy a ser un poco crítico. Voy a hacer lo que no debo de hacer ahorita. Yo conozco un hombre famoso en el Evangelio de Cristo. Y voy a dar nombre y apellido. Y no uno, voy a mencionar dos hombres en el Evangelio de Cristo con nombre y apellido. Les voy a hablar del apóstol Guillermo Maldonado, un hombre que según se ve es un hombre espiritual, seguido por grandes multitudes, famoso en las redes sociales. Se lo digo con la autoridad que me da Cristo. Pero su corazón está puesto sobre la riqueza, no sobre el crecimiento de Dios. Y lo siguen los seguidores como un ídolo, no lo siguen como un siervo de Dios, sino como un ídolo. Y se ha rodeado de lujos y riquezas. Y hasta guardaespaldas camina. Pero no lo hago como crítica para él. Bendita la gloria de Dios. Y Dios le va a tener misericordia y lo va a tocar en el corazón y lo va a convertir. Si es hijo de Dios. Y si es llamado con un propósito para el reino de Dios. Si ha alcanzado gracia el hermano delante de Dios, Dios lo va a restaurar y lo va a corregir en su vida. Tenemos a otro Scratch Luna, otro hombre que se ha idolatrado la gente con él, y es un hombre que adora al Dios que él adora, es al dinero, que anda en sus jets privados, que tiene una iglesia enorme de millonadas de dinero. Bendita la gloria de Dios. Yo no critico ni envidio lo que él tiene, pero lo que él no tiene, usted y yo lo tenemos, que es la unción del Espíritu Santo. No la fama, no el dinero para mover medios de comunicación, ni grandes multitudes, sino que para mover el poder de Dios en la vida. Que Dios me perdone por la crítica, pero me refiero a que hay hombres puestos en altares grandes, robando la gloria a Dios. Una mujer que cualquiera la puede haber abrazar a aquella mujer, cualquier hombre carnal la puede haber abrazado y decirle gracias, hermana, esta mujer tiene discernimiento de espíritu porque sabe que somos siervos de Dios Altísimo. Era un demonio el que se movía anunciando la llegada de los siervos de Dios, dándole glorificación a los apóstoles. Pero aquel hombre, ese apóstol Pablo, andaba a la unción del Espíritu Santo y la ató y lo sujetó y lo expulsó de la vida de aquella mujer. Y el espíritu de adivinación volvió de donde venía. Esto del reino de Dios es un misterio grande. Un misterio que no lo vamos a ver nosotros con nuestros ojos carnales, sino que con los espirituales. Tenemos que estar nosotros preparados como servidores de Dios y los hijos de Dios, los siervos de Dios. El Señor Jesucristo no tuvo
dónde recostar su cabeza. Pero andaba toda la libertad como Dios. Bendita la gloria de Dios cuando un siervo de Dios se baja de una buena limusina y está rodeado de dinero en los bancos, que tiene su guardaespaldas y sus aviones y que tiene todo el lujo del mundo. Bendita la gloria de Dios por ellos. Pero la pregunta mía, ¿de qué se acordará? ¿De lo que tiene o de la misericordia de Dios? Su Dios será Jehová de los ejércitos y será lo que está rodeado, porque Satanás también lo rodea de riquezas. Dice que llevó al Señor Jesucristo al penáculo más alto y le dijo: todas estas ciudades son mías, yo te las doy a ti si postrado me adorases. ¿Qué palabra? ¿Será que estoy quedando loco yo? ¿Será que estoy equivocado? Pero yo de repente miro las cosas de un punto de vista espiritual. Y perdóneme, mi hermano, si me equivoco, perdóneme, y le pido perdón a mi Dios si me equivoco, pero en mi sentir, lo más valioso es andar la armadura de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Ahí no hay riqueza que sea. Tal vez si yo fuera rico no hablaría así, pero soy lo que soy, así me quiere Dios y así me tiene Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bendita la gloria de Dios. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria al Señor. Guerra espiritual, armadura de Dios, unción del Espíritu Santo. Un trapo. Hoy en día muchos siervos de Dios buscan unos pañuelitos y los andan en la mano. O camisas y se las quieren imitar a que hagan cosas de Dios. El delantal que usaba Pablo y los paños, los pedazos de trapo, no sé qué, que se secaba el sudor de él, porque él trabajaba, según historia, en unas bodegas y sudaba y andaba delantales para tal vez no ensuciar su ropa. Y dice que con aquellos delantales se los daban a los enfermos y se sanaban y eran liberados, demonios se iban, y con los paños de sudor de él, porque esa era la unción que andaba Pablo del Espíritu Santo. Lo que tenemos que tener tú y yo es lo mismo que tenía Pablo. Ahí habla que Pedro con la sombra de él se sanaba a los enfermos. Pero no es que vamos a agarrar un pañuelo nosotros y lo vamos a hacer premeditado y decir yo soy el siervo de Dios y con este trapo que yo toco lo bendigo y se harán grandes cosas. No lo vas a hacer a la manera que a Dios le place, pero andando la unción del Espíritu Santo de Dios. Después puedes comprar unos 7 millones de pañuelos y ponerlos sobre los enfermos, y si no se sana nadie, no andas el Espíritu Santo de Dios. Y está el poder de la palabra hablada, en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo tenía autoridad en Cristo Jesús y andaba a la presencia de Dios. Sufrió penalidades como siervo de Dios y construyó iglesias por todo lado, iglesias, no templos, congregaciones grandes, pero el hombre nunca se acomodó a nadie, sino que acomodó la palabra de Jehová a beneficio de los creyentes, para edificar a los creyentes, no para engañarlos, sino que para edificarlos. Aunque algunos se enojaban con ellos, aunque algunos hasta los mataron. A los apóstoles murieron varios a manos de seres humanos,
posesionados por demonios porque no soportaron. El fin del lucro no es para el hombre, es para Jehová de los ejércitos. Pablo no era Dios, pero andaba a la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Y hizo grandes cosas. Tú y yo lo podemos hacer también, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Bendita la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria al Señor. No emprendas, tienes un llamado a Dios, no lo emprendas si no has recibido la unción del Espíritu Santo de Dios, porque vas a un fracaso. Sos bautizado en el agua, bendita la gloria de Dios, ya diste un paso. El primero que dio Jesús fue ser bautizado en agua. Y cuando Él es bautizado, dice que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y lo hace y empieza Él un ministerio grande, donde los demonios se sujetaban y se iban de su presencia con solo la presencia suya. Antes de recibir lo que era suyo en Él, no había empezado el ministerio. Primero se bautiza y recibe la unción del Espíritu Santo. Y luego le dice a sus discípulos: no se vayan solo así. Esperen la promesa que yo se la di. Que vendrá el Consolador y cuando recibas tendrás el poder para poder hollar serpientes y escorpiones y echar fuera demonios. El reino de Dios en la tierra es para los valientes y lo arrebatan los valientes. Y tú y yo somos valientes. Y qué bonito, qué gloria de Dios cuando tú trabajas rectamente y con justicia delante de los hombres, edificando el reino de Dios en sus vidas, metiéndole el Espíritu Santo por los poros a las personas, con la unción de Él, y con el poder de Dios y con la armadura de Dios. Pero tenemos que estar seguros